Hay un clip que es bastante heavy de un vuelo que va de Istambul a Nueva Delhi, en la India, y una azafata tiene una trifulca tremenda con un pasajero, que lo que pasa es que el pasajero estaba pidiendo un tipo de sándwich que no tenían y empieza a chillar al equipo del avión, a las azafatas, etcétera. Entonces alguien saca el móvil y empieza a grabar, pero cuando la discusión está un poco avanzada ya, ¿no? Y es muy tensa. Y el pasajero, dale que te pego, tal, gritando, y luego la azafata sube el tono y es ella cuando empieza a decir: yo no soy tu sirvienta. Y estás haciendo llorar a gente. ¿Lo habéis visto el vídeo? No. Bueno. Todos hemos tenido vuelos en los que había algún gilipollas por ahí, pero ¿creéis que el trabajo, Sala, por ejemplo, de los azafatos, azafatas, es servirnos y que lo que tienen que hacer es con educación aguantar las chapas o lo que sea, o que hay límites? Hay límites. Es que yo estoy totalmente en contra de eso del cliente siempre tener razón. No, el cliente por norma es gilipollas. Y yo creo que a la gente que trabaja de cara al público, y los azafatos son de eso, pues se le tiene que exigir la profesionalidad que tiene que realizar, pero ya está, no es ni tu sirvienta ni es nadie que pueda estar aquí, claro, a tu mano. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre intento ser muy, muy amable cuando voy a un restaurante, cuando voy a algún sitio, ¿vale? Porque tengo gente que trabaja en la restauración y sé cómo funciona y te explican cosas, y veo a la gente que no sé qué coño se piensa que es por pedir una hamburguesa o por pedir que le traigan un refresco o lo que sea. Y me molesta profundamente todo esto, porque creo que como humanos somos una mierda cuando tratamos a la gente así, la verdad. Falta de educación y todo. Que es igual que él, que... Sí, además, creo que ya lo conté. El cliente no vez. Siempre tiene razón, ¿no? La frase famosa. Además, yo una vez, creo que ya lo conté, me confundieron por camarero, y la manera en cómo, que no me dijo nada a borde, pero la manera en cómo lo pidió, o sea, con la chulería de tú estás a mi servicio y tal, me dio una rabia, que sin ser camarero, ¿no? Me dio una rabia tremenda. Dicho esto, la tripulación de cabina está para velar por la seguridad de los pasajeros, no para servirlos. Que luego, pues obviamente, la compañía se lucra de los servicios que puedan ofrecer, y cuanto más... O sea, es un servicio. Un sándwich te cuesta un mes de sueldo, ¿eh? Y es un servicio al cliente. Y dolor de barriga. Sí, porque hay comida en los vuelos que mejor que no. Pues eso, no tiene obligación de nada, simplemente de velar por la seguridad del pasaje. ¿Sabes algo que sí me ha extrañado ahora que hablas de la seguridad en los vuelos? Que realmente no haya seguridad. Esto lo hablamos en el... Lo hablamos en uno porque me extraña. ¿En el cuál? Muy bien. En el One vs. One. Y ha funcionado muy bien, tío. Sí. Muchos millones de visitas. Lástima, es algo así un poco... Pero, a ver, por favor. Hostia, pero si no podía haber un título más bait, parecía que llevabas a Einstein y al final era un astrólogo, tío, y parecía super ultra mega top astrónomo de la NASA, de la ECA, de la FEPA, que viene aquí a explicarte el origen del universo, y te lo miras y dices, bueno... Pero estuvimos hablando, además hablamos un montón de aviación, de aviones. Sí, bueno, y del avión que desapareció, que aún no se sabe qué exactamente ha pasado, ¿no? Sí. Del Malaysian Airlines, que se ha quedado ahí como gran intriga. Mira, la semana pasada estuvimos hablando de ese avión que ha caído en Nepal. Sí. Que hay un vídeo en el que una persona graba cómo se muere. Claro, porque está haciendo está subiendo o no. Vale, sí. no te lo crees. Es de verdad. No me lo Hubieran creo. dudas. Lo pongo en duda. ¿Por qué lo pones en duda? Yo porque sí que el creo móvil siga grabando. ¿Sabes la temperatura que llega a eso? Que explota todo el combustible. Debería ser un iPhone. Claro. iPhone patrocinando los accidentes aéreos. No, pero... Pongo en duda eso. Es terrorífico el vídeo. Yo sí me lo creo porque la familia y gente ha hablado. Entonces, sí. Que lo que no hayan hecho un corte, pero... A lo mejor por la posición donde estaba sentado y tal, ¿no? Puede, no sé. Cuando hay un choque, al final no todo impacta igual. Entiendo que puede haber alguna matas zona. El fuego. Ya, pero hay fuego, pero dura poco el momento del fuego. Sí. Igualmente, a mí me sorprendió que aguantara el móvil. No, y fíjate que rápido va todo a nada, porque el avión iba perfecto y de repente se pone como vertical y chocan al instante, ¿no? Sí, es que está muy cerca del suelo, entonces entra en pérdida y cae a plomo.
Pero por lo que explicaron es habitual, ¿no? Bueno, habitual. Habitual, hostia. No, que en Nepal, eso, perdona, por lo que me explicaron, uno, que ahí ya había pasado más de una vez, y dos, que los aviones de Nepal tenían prohibido venir a Europa por esto, porque no cumplían las medidas de Una cosa seguridad. son las medidas No sé, que ahora europeas, americanas y eso es lo que aquellas. ¿Cogerías un avión de Nepal? Pero No, claro que no. el fabricante de ATR es europeo. Yo Es un digo filial lo de que Airbus. lo que decían en las noticias, que pueden ser falsas porque las noticias las hacen periodistas y por lo tanto pueden ser falsas, pero ahí se decía que no pasaban controles y que tenían prohibido volar en cielo europeo porque por eso. Eso es verdad. Si no cumples las regulaciones del espacio aéreo, no puedes volar. También es verdad que aquel aeropuerto era nuevo y se entraba diferente. Y la Pero, a ver, un momento. Que un aeropuerto no es como el parking aquí donde aparcamos cuando venimos. Un aeropuerto, por muy nuevo que sea, o sea, hay kilómetros para meter el avión, ¿no? Ya, pero los procedimientos. Es así, ¿no? No, pero es automático. tú pones la baliza y el avión. Si lo es va automático, haciendo- ¿para qué hay pilotos? A ver, explícame. Ya no, al final desaparecerán. Yo he estado. Usan tu Aloy, pero- Yo he estado en un. ¡Ah, hostia, el Aloy! No, se lo merece. Exacto. Se lo merece. Por romper la magia. Bocas. Decir, ya no existáis, re. Yo he estado en una cabina durante un vuelo. Que Yo puede también. estar. Bueno, Claro, tú seguro. ¿Y qué? Al mus juegan, ¿no? No. Me sorprendió que, a excepción de cuando están ya en crucero, que es el momento ese de transoceánico, que igualmente tienen que estar pendientes porque van entrando en aguas internacionales. Tienen que pedir permiso y que les den permiso. Pues estas aguas son de tal, estas de otro país. Y me sorprendió lo que tienen que estar constantemente tocando. Porque yo pensaba un poco que era el rollo Flight Simulator, Ya. que pones para arriba y venga. Bueno, ¿y qué? Es verdad que charlamos mucho. Conversación tremenda. Pero de unido, y lo que vi es que es súper seguro. yo estuve en un avión militar. Pero yo ahora no tengo nada de miedo, ni de turbulencias ni nada, porque me salí convencido. Es que volar en la cabina es lo mejor para. Yo estuve en un avión militar, que es un 707, es un avión tocho. Un Boeing. Y sí. Y claro, lo que hacen es practicar, o sea, aterrizar, despegar, aparte de la misión que se hizo. Claro, porque ellos Y- cuentan que van a aterrizar y despegar en zonas complicadas. Sí, y para ir cogiendo el ritmo, ¿no? Y lo que aguanta eso. O sea, y luego que el avión de pasajeros lo llevan de una manera, no llega a ángulos súper grandes para que los pasajeros estén cómodos. El militar le da igual porque son militares. Claro. Y eso llega y Y aguanta. aguanta todo. Claro. Sí, no, realmente te tranquiliza, ¿eh?